mundo estaba en eso, porque iban a ver cómo iban a ejecutar a Juan Soldado, y todos gritaban y querían lincharlo. Entonces, cuando llega el momento, el Juan Soldado, cuando ya lo van a fusilar, se hinca o se para, perdón, a un lado del capitán que va a ordenar su fusilamiento y le dice: mi capitancito, ¿en qué quedamos? Y le dice eso. Entonces, parece ser que había un acuerdo entre ellos. No sabemos qué acuerdo era. Nadie sabe qué acuerdo hubo. Decían: ¿qué quedamos, mi capitancito? Y el capitán lo rechaza, no le hace caso. Y le dice: mira, vete corriendo. Te vamos a dar esa oportunidad. Entonces él se va corriendo hacia el cerro. Y mientras va corriendo hacia el cerro, no sé si ustedes han estado en el Panteón Municipal número 1. Yo sí estaba. Por cierto que está horrible ahora, no se puede transitar. Creo que cada vez está más feo el Panteón. Cada más feo, sí. Entonces sale él, están ahí, se va corriendo y en la ladera del cerro. Sí, sube la lomita. No alcanza porque los disparos le aplican la ley fuga. Alguien dice: es la última vez que aplican la ley fuga. Digo, ¿para qué le aplican la ley fuga si tenían orden de fusilarlo? Eso es una... la misma. Sí, de todas maneras van tras él hasta matarlo. Sí, entonces la gente dice: ¿oyeron lo que dijo? Uh-huh. Tenía un acuerdo con el capitán. Dice: sí, seguramente parece ser que... No sé qué más dijo porque yo no estaba presente. Sí, como si hubiera sido casi él el que hubiera como si el cometido el crimen y le hubiera... Mi capitancito decía: acuérdese de lo que quedamos. Uh-huh. Eso le dijo. Entonces la gente decía: a lo mejor era inocente. Entonces empezaron a arrojar piedras ahí. Y de ahí le vino el mito que había sido una víctima inocente para cubrir a un jefe. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Gravitando. Este episodio es un episodio muy especial y estoy muy feliz de que nos acompañen. Yo soy Denise Flores. Y yo, Susana González. Y tenemos un invitado de lujo, híjole, yo creo que icónico de esta ciudad. Ya sé. El gran maestro historiador. Y bueno, tiene una infinidad de carreras y de maestrías y de preparación infinita que la verdad me halaga tenerlo en el estudio. Y es el profesor Mario Ortiz Villacorta. Mucho gusto. Bienvenido, profe. Me da mucho gusto estar con ustedes y les agradezco la invitación. Es un placer también poder hablar de estos temas con usted cuando yo le estaba marcando por teléfono para hacerle la invitación formal a nuestro podcast, porque no con cualquiera íbamos a poder hablar de este tema que es enigmático, es misterioso. A mucha gente nos encanta estar escuchando estas historias misteriosas que han sucedido en la ciudad, que han sucedido en las ciudades a lo mejor que colindan también con Tijuana, pero queremos saber como los contextos que han sido parte de estas historias. Pero primero que nada, no sé, Susi, tú sientes igual que yo creo, ¿no? O sea, definir, por ejemplo, el tema de lo que es el concepto de la leyenda y el mito. Y es que, como lo platicamos cuando estábamos planeando este capítulo, decíamos, ¿sabes qué? El tema de las historias, las leyendas, es parte de la esencia y la identidad de cada ciudad. Y como lo comentábamos ahorita, ¿no? O sea, cada una tiene sus toques propios que se tropicalizan a la ciudad, pero también se replican en otras partes, ¿no? Lo comentábamos. Entonces, se me hace algo muy, muy importante y muy interesante, más que nada porque para muchos que venimos de fuera, realmente Tijuana es una ciudad que está, por así que ya ahorita poblada por migrantes, ¿no? La mayoría. Pero las personas que son propiamente de aquí, que han vivido, que tienen todo este conocimiento, pues es parte de la esencia, ¿no? O sea, parte de la identidad y de la esencia de la ciudad. Entonces, la verdad también estoy muy emocionada por conocer un poco más, yo que vengo de fuera. Entonces, es ser más consciente y involucrarme un poco más en la historia de Tijuana. Y usted lo comentaba, profe, ¿no? Hay una gran diferencia, pero no tanto entre lo que es una leyenda y un mito. Entonces, queremos también ponernos en contexto y saber esa diferencia. Claro. Bueno, en realidad la diferencia es muy sutil, porque se parecen mucho. Sin embargo, el mito es, como les diría a ustedes, como una leyenda oficial.
El mito está hecho ya. Es épico. Se refiere a las grandes acciones de los pueblos, de los dioses, de los héroes, de los semidioses. Los mitos se hicieron los mitos fueron creados en el transcurso de la historia para dar respuesta a las grandes incógnitas que producen los grandes acontecimientos y que están muy ligados sobre todo a las religiones primitivas. En cambio, la leyenda es más popular. La leyenda la forja el pueblo para resolver problemas concretos. Y los problemas concretos son para explicarse algunos fenómenos locales, naturales, relacionados con seres humanos comunes y corrientes. Una mujer hechicera que se convierte en guajolote, por ejemplo. En gato, ¿no? Que ese es el como o en muy gato, común de las brujas. Los famosos nahuales, ¿no? La leyenda de los duendes, de los gnomos, que aparecen en Europa, en los pueblos celtas, o no recuerdo ahora los nombres, también de figuras míticas o de figuras que aparecen en los pueblos nórdicos. Y aquí en México sobran, ¿no? Sobran. Incluso el otro día estaba viendo que en las redes sociales aparecía la figura de un nahual, de un animal humano, es decir, de un ser humano que se convierte en animal. Y eso se parecen mucho. Les decíamos hace rato que algunas leyendas como la de La Llorona, pues se encuentran no solamente en la capital de la República, sino también se encuentra en algunos estados del país y en algunos países de América Central como Guatemala y El Salvador. En fin, es una figura que puede trasladarse de un lado a otro porque suceden hechos semejantes en una y otra parte. En cambio, Tijuana tiene muy específicamente leyendas que corresponden a su idiosincrasia. La de la bailarina o bailarina sin cabeza es una figura muy, muy propia de una ciudad turística como Tijuana. O bien, por ejemplo, el caso de Juan Soldado, que también es una leyenda que ha sido creada por la imaginería popular. Y vean ustedes, en otros lugares los personajes son de otro tipo, son personajes agrarios. Aquí en Tijuana son personajes urbanos. La mujer que se le apareció al taxista, que la va y la deposita y la deja en el panteón municipal. La mujer que bailó con el diablo. El jugador anónimo, el apostador anónimo que aparece en un camión. Es decir, hablaremos en lo particular de cada uno de ellos. Son típicos de la frontera turística de Tijuana. Sí, más de ciudad, más urbano. Son personajes urbanos. Totalmente. En cambio, en otros lugares como, por ejemplo, Camino a Tecate, la mujer que aparece en la curva por allá. Eva la enfermera. O la de las enfermeras. Cada hospital tiene su propia enfermera. A lo mejor no es Eva. Fantasma, ¿no? Oye, a lo mejor no es Eva, a lo mejor es Laura. Pero es una historia adaptada, ¿no? al lugar. No, pero son cosas que... yo soy muy escéptico. Hay cosas en las que no creo porque no las he vivido, no las he visto de cerca. Pero, por ejemplo, mi madre y mi hermana fue maestra, una química, incluso tiene una maestría en química. Ella es científica, ella ve las cosas desde el punto de vista de la ciencia. Bueno, pues mi madre estaba en un Hospital San Francisco, y le estaban atendiendo, entonces mi hermana estaba ayudando cuando entra la enfermera y le dice, señora, dice, vamos a cambiarla, quítese la bata. Y entonces mi mamá le dice a la enfermera, sí, dice, pero ¿qué está haciendo ese señor atrás de usted? El señor, ¿cuál señor? Dice, el señor ese vestido de blanco, ¿por qué está atrás de usted? Y aquí me voy a desvestir delante de él. Y mi hermana, que estaba a un lado, voltea y ve que no hay nadie atrás de la enfermera. Dice, me quedé muda. Y mi mamá diciéndole eso, ¿no? Entonces le dice la enfermera, no se preocupe, dice, siempre me acompaña, pero no se preocupe. No hace nada. No pasa nada. Y esa tranquilidad desvaneció la figura y ya mi mamá dice, bueno, dice, ya se fue. Ya está más tranquila. Sí. Y es que yo creo que la superstición, por ejemplo, como tal, como concepto, está muy ajena
muy, no ajena, se puede decir más involucrada con el concepto de cultura. Entonces van como muy de la mano, sin embargo es como separar también un poco que es la superstición, también se tiene como que sus dudas si realmente es algo que nos pero no todas pueda las marcar. gentes, pero no todas las gentes tienen ese don de percibir esencias o energías. Pues hay personas que tienen más despiertos esos canales para poder percibir y sentir y hasta ver, ¿no? Digo, muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? Si lo repites varias veces, pues se vuelve una realidad, ¿no? Y pues sí. Creo que es lo que sucede con el tema pero de hay las gente que leyendas, ve eso. ¿no? A mí me han pasado cosas que no he percibido. Por ejemplo, otra vez con mi padre en otro hospital cercano, que era el del Carmen, a la medianoche. Estaba yo con mi papá, llegó la enfermera a atenderlo. Era mi padre ya cerca de los 90 años, estaba hospitalizado. Y luego me dice, oye, dice, esa señora que está allá arriba, ¿cuál? Dice, la de negro, dile que se vaya, no me agrada. Y yo volteo a ver la pared, no hay nada. Está en el dintel de la ventana. Y me dice, sí, la que está ahí, sentada ahí arriba. Digo, no hay nadie, papá. Sí, cómo no, dile que se vaya, no la quiero ver aquí. La de negro que está ahí. Y pues ahora dice uno, su mente está viendo visiones. Ajá, desvariando la edad, la enfermedad. No, y también dicen que la gente que dicen eso, digo, no está científicamente comprobado, pero se dice que son parte de las creencias, que la gente que ya está en su lecho de muerte o que está más cerca, ¿no?, de la muerte, empieza a tener ciertas contacto, visiones, ¿no? y esa sensibilidad. Algunos que no tenemos esa sensibilidad para nada. Y les voy a decir otra más que también a este escéptico descreído como yo, el día que en un homenaje que estaba yo, entonces estaba yo haciendo uso de la palabra, y entonces recordé a 5 personas, entre ellos a mi padre, al maestro vizcaíno, a su esposa, a su hija y a un compadre mío, que habían tenido que ver mucho en mi formación. Y me dice una nieta joven, dice, oye, abuelo, dice, cuando estabas, dice, me adormecí un poco y vi que tenía 5 personas a tu alrededor. Me dice, al único que reconocí fue a mi tata, o sea, yo soy su abuelo, entonces su tata era su bisabuelo, dice. Pero estaba una señora, un señor y otro que no conocía. Estaba rodeado de todas las 5 personas que usted de todas las personas que mencioné, estaban ahí. Dice, yo sentí escalofrío, pero no dije nada. Bueno, pero volvamos a la leyenda. La leyenda la hace el pueblo, ¿eh? Exacto, es lo que iba a decir. La leyenda la hace el pueblo, y también, se cuenta porque se cree en ella, porque puede ser verdad. O sea, siempre nos deja la intriga y siempre estamos con la incertidumbre. Entonces hay personas que prefieren creerlo. O sea, la historia puede ser tan auténtica o no, pero nos arraigamos de ella, ¿no? De cierta forma. Pero se disfruta mucho. Sí, claro. Yo creo que es parte de nuestra esencia como seres humanos, que aparte de buscarle la lógica a todo, digo, mi esposo también es súper escéptico, a mí sí me gusta tener ciertas creencias y todo, pero el hecho de escuchar una leyenda, de escuchar algo que dices, es que esto no está real, pero está muy buena Pero qué tal si sí. Sí, pero qué tal si sí, exactamente. ¿No? Eso es lo padre, lo que le da ese toque yo me spicy, explicaba, ¿no?, esto, decía yo, ¿por qué de niño, a los adolescentes, recuerdo que coleccionábamos las revistas de horror? Ah, claro. El hombre lobo, Drácula, Frankenstein, el monstruo de la Laguna Negra, la momia y otra serie de personajes. Y cuando estaba yo en 4º, 5º año de primaria, circulaban entre nosotros esas revistas las coleccionábamos, las buscábamos, nos las prestábamos. Era tesoro, y las discutíamos. ¿No? Entonces decía, ¿por qué nos gusta esto? Era nuestros temores.
Y esto marcaba una cierta vocación por lo siniestro. Por eso tiene tanto éxito La Noche de Brujas. Y el morbo, porque lo El comentamos morbo, hace sí, un totalmente. momento, o sea, el morbo, digo, yo sé que es como un concepto muy profundo, de cierta forma, pero es lo que vende. O sea, la gente quiere escuchar esas historias y mantenerse tenso. ¿Por qué? Porque nos encanta estar con el, y si no pasó, y entonces en mi casa, y entonces el abuelo, y eso la es como intriga. el límite, ¿no? Así como la delgada línea entre quiero saber, pero hasta Pero aquí. no quiero saber. Quiero saber, pero no quiero saber. Pero no hay peligro. Pero no hay peligro. Exacto. Exactamente. O sea, disfrutan ese miedo hasta cierto límite. Ajá. Ese miedo no lo va a llevar a la locura, ni a la esquizofrenia, No, ni va a ni tentar nada contra por el su estilo. integridad, ni la persona, ni nada. Pero lo ¿no? disfrutan. Es como, Claro. ¿cómo les diré a Como ver ustedes? una película de terror o de misterio, puede Como ser. un dolor muy dulce. Ándale. Me gusta o que me asuste, ¿no? Exacto. O sea, lo estás viendo. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de algunos de los grandes, de las grandes leyendas de la localidad. Tanto así que el libro más leído de la ciudad de Tijuana es un libro que se editó 1 o 2 veces. Las leyendas de Tijuana y La leyenda de la tía Juana. Ese libro es el bestseller tijuanense. Nada más se editó una sola vez, sin embargo, se le han sacado, yo creo que cientos de miles de copias. Lo editó en 1989. Me acuerdo porque Sor Abeja, la autora, no tenía mucho dinero. Entonces, el presidente municipal le dio un apoyo y editó 200 libros. Pero le dijo, fue a volverle a pedir y le dijo, deme estos libros, y le regaló unos 20 o 30 libros de la historia de Tijuana que se editaron en ese tiempo. En esa época yo era director de Acción Cívica y Cultural. Y luego Sor Abeja ya no hallaba cómo quitársela, entonces, porque pues, le pedía ya al final, hay que entenderlo, cuando el presidente municipal ya va a terminar, ya no tiene dinero. Entonces Sor Abeja le pedía a Olga Vicenta Díaz Castro, una mujer admirable, a los 90 y tantos años, lucía siempre impecable, bien arreglada, bien maquillada, le gustaba investigar para formar sus historias y escribir, era poetisa, era una excelente declamadora, nos engañaba fácilmente con sus declamaciones. Tenía una en que dijo, yo soy Sor Abeja, decía ella, y de repente dice, como que está llorando y todo el mundo enternecido por lo que ha sufrido, y nos está narrando en su poema su sufrimiento, y luego de repente se agacha, levanta la cara y suelta una carcajada y dice, y como soy Sor Abeja, también puedo dar miel. Ella era un personaje extraordinario. Le gustaba tomar coñac y tequila, y nunca la vi hacer ningún desvarío, ni caerse, ni marearse. Muy propia. Me supongo que mientras contaba las historias, para agarrar valor. Siempre, porque era una mujer que siempre tenía anécdotas que contar. Ella escribió 2 libros, bueno, escribió varios libros de poemas, pero escribió uno que tuvo un gran éxito, La leyenda de la tía Juana. Ese y su libro de leyendas de Tijuana, como la familia, como ella ya no lo pudo editar después porque murió a los 90 y tantos años, entonces en todas las clases de secundaria o de preparatoria se tiene que explicar. Yo fui profesor de literatura muchos años en la Preparatoria Federal. Se tiene que explicar el mito y la leyenda como parte del programa. Entonces se editaba mucho, o se pedía que buscaran las leyendas de Sor Abeja, y como ya no estaban en venta porque se habían agotado y ella había muerto, entonces iban a la biblioteca, pedían el libro prestado y le sacaban copia. Entonces, imagínense todos los tercer años de literatura en toda la ciudad de Tijuana y todos los primeros o segundos semestres del taller de lectura y redacción de todas las preparatorias de Tijuana. ¿Saben ustedes cuántas preparatorias hay ahora? Más de 100. ¿Cuántas secundarias hay? Más de 500. Entonces, todos ya Sí. conocían a Sor Abeja. Y todos, entonces, este libro... vino la era Xerox. Estoy hablando de finales del siglo pasado.
y todo este siglo. Entonces, durante todos estos tiempos se reproducen una y otra vez. Y se ha creado una leyenda tremenda sobre la tía Juana, que por cierto nunca existió. No hay documentación alguna que oficial, pruebe, ¿no?, la existencia de la tía Juana. Y los historiadores no pueden asegurar algo cuando no lo pueden demostrar. Plasmar. Pero Sorabeja no le importó, porque ella era creadora. Entonces ella hizo casi una novela de la vida de la tía Juana. La situó como en una casona de 3 pisos, en la calle Primera y Revolución, una dama española que se había venido a vivir, que atendía a la gente, que ayudaba a los migrantes. Hizo todo un personaje de ella. Y, por cierto, que en el Museo de Cera a alguien se le ocurrió poner una viejecita morena, chiquita, diciendo que esa es la tía Juana. Pues ni una ni otra. Sorabeja tiene todo el derecho de inventar lo que quiera, claro, porque para eso es poeta. Claro. Pero los historiadores, y repito, yo no soy historiador, soy cronista. Los cronistas somos fedatarios. Ahorita explico. Los cronistas tenemos la obligación de basarnos en lo que los historiadores señalan o narrar lo que el pueblo ha inventado y presentarlo así. Esto es lo que dicen los historiadores, esto es lo que dice el pueblo. Entonces el pueblo crea sus propios mitos y también crea sus propias leyendas y sus propios personajes. Uh-huh. La tía Juana es un personaje del pueblo. Increíble que con todas estas historias y precedentes de Baja California, digo, porque también es importante tenerlo como referente. Como referente. Claro. Ahorita hablando de las leyendas y lo importante que son las historias y lo que la gente ha venido creyendo y de repente resulta ser que la verdadera historia es otra, ¿no? Sí, claro. Y cómo va pasando el tiempo y eso se va como, siento yo, ahorita que lo está platicando, como que va tomando forma con el tiempo y va tomando sentido. Las historias que a lo mejor la gente creían que en su momento eran verdad y resulta que con investigación, con entrar más a profundidad en estos temas, sobre todo de historia, pues te das cuenta de que realmente lo que pasó fue diferente, ¿no? Claro. En el caso de las Californias. ¿Ustedes saben por qué nació la leyenda del santo del Juan Soldado? No, ¿por qué? Bueno, por un hecho terrible y lamentable, que por cierto hoy se repite muchas veces, pero que en aquel tiempo fue algo inusitado. La ciudad de Tijuana, que era un pueblo de 12,000 habitantes, 18,000 habitantes, vivió momentos muy críticos. Resulta que Tijuana se había hecho muy rica o había tenido mucho esplendor económico porque en Estados Unidos se aprobó la ley Bostrel, que era la ley seca, donde la moral de los norteamericanos creyó que triunfaría prohibiendo la venta, producción, almacenamiento, etcétera, de bebidas alcohólicas y cerrando todos los casinos y donde se vendía licor, prostitución y juego en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues la gente con vicio tenía que buscar solución a ese problema, a esa asiduidad, a esa necesidad, ¿no? ¿Qué será? La necesidad que nace del vicio, pues. Claro. Eran adictos al alcohol y al juego. Entonces, todas las ciudades y todas las poblaciones colocadas en la frontera norte de México y en la frontera sur del Canadá se llenaron de cantinas y salas de juego. Pero en algunos lugares esto llegó a su máxima expresión, que fueron Mexicali, Ciudad Juárez y Tijuana. En Tijuana, el señor Abelardo L. Rodríguez, que era un hombre con una visión extraordinaria hacia los negocios, ideó hacer un casino, pero en grande. Y entonces se asoció con algunos personajes norteamericanos. Abelardo L. Rodríguez, no voy a juzgar ahorita si hizo bien o hizo mal, fue un hombre extraordinariamente dinámico y con una gran habilidad para hacer negocios, extraordinariamente. Entonces, para él hay claroscuros, hay gente que lo juzga mal y hay gente que lo ve como un héroe. Bueno, independientemente de eso, creó el Casino de Aguacaliente, que en realidad era un gran complejo turístico. El Casino de Aguacaliente tenía, además del casino, un gran restaurante, un gran hotel, tenía un gran balneario, tenía un campo de golf, creó el hipódromo, el segundo hipódromo que tuvo la ciudad,
con los mismos que habían construido el primer hipódromo cerca de la línea, lo que hoy es el Club Campestre, el campo de golf. Hicieron muchas cosas muy importantes. Y llega General Lázaro Cárdenas en 1935, cuando ya en Estados Unidos han abrogado la ley Volstead, que duró todos los años 20. Acuérdense que el casino se creó en 1928. Y había otros casinos, había un montón de casinos, entre ellos la escuela, lo que hoy es la Escuela Albarroja, era el Molino Rojo. ¡Wow! Era un centro de recreo, que era al mismo tiempo casa de juego y prostíbulo. Pues es similar a lo que en sus buenos tiempos fue el Riviera en Ensenada. Ah, claro. ¿No? Ahí la diferencia es que tenía puerto, ¿no? Sí, y ahí lo conservaron, y aquí ¿Sí? no. Bueno, en fin, esa es otra parte de la historia. Bueno, entonces resulta que cuando viene Cárdenas, les corre a todos los callistas, se hace a un lado de la influencia del jefe máximo y manda cerrar todos los casinos de México. Acuérdense que Cárdenas era abstemio, no bebía alcohol, no fumaba y no era adicto al juego. Entonces cerró todos los casinos y tenía razón, porque los casinos aquí en Tijuana crean un problema social muy grande. La adicción, la ludopedia, que mucha gente hace que sea adicta al juego y que su familia vive en la miseria por eso. Claro. Y pasan muchas es. cosas terribles, ¿no? Y la historia entonces, a ver, porque yo ya me estoy así Sí, como que ya... emocionando. Me estoy emocionando, pero también me estoy desviando un poco. La historia... Me gustaría antes de entrar a la historia de Juan Soldado, porque yo traigo acá una referencia que se me hizo muy importante, que la encontré buscando información acerca, en particular de esa historia. En el Casino de Aguacaliente, esta historia de la bailarina sin cabeza la tenemos que platicar. Ah, no, claro, inmediatamente después de Juan Soldado. Sí, para que, igual, mejor antes, profe, lo voy a decir por qué. Porque en la de Juan Soldado quiero entrar en referencia con un libro que tenemos de un escritor. Muy sencillo. Ahorita que mencionó lo de los, más que nada porque mencionó el Casino Aguacaliente. Debo decir a ustedes que Aguacaliente actualmente es un lugar lleno de cosas, de vibraciones, de energía, de energías positivas y negativas. Es más, he sido testigo de que vienen de una televisora que siempre chocan cosas inverosímiles y lo presentan. La historia es muy sencilla. Era natural. Donde se juega, donde hay bebida, donde hay arte y donde hay presencia de todo tipo de gente. Además, acuérdense que los gángsters norteamericanos venían también, igual que las estrellas, igual que los millonarios, igual que la realeza. No solamente venían de California, sino venían del este de los Estados Unidos. Incluso hay una gran película que se llama In Tijuana, In Caliente, en donde hablan de la historia de un millonario norteamericano que está exhausto ya de tanto problema y sus ayudantes, después de una borrachera, lo suben en un avión, atraviesan todos los Estados Unidos desde Nueva York, que es de esquina a esquina, y llegan a Tijuana y aterrizan ahí en el Boulevard Salinas, que entonces era el primer aeropuerto, y así dormido lo suben al hotel que está en Aguacaliente, donde hoy está la ETI 24 o la secundaria técnica número 1, y ahí y él después él despierta y dice, ¿dónde estoy? Y ahí tiene la oportunidad, lo llevan a comer y ahí conoce a la actriz Dolores del Río, que estaba cantando y bailando ahí. Bueno, eso es ficción, sin embargo, obedece a una realidad. Ahí hubo artistas famosas, entre ellas Rita Hayworth, que entonces se llamaba Rita Cancino y que era hija de unos bailarines españoles y que bailaban ahí, y ella aprendió a bailar y participaba en lo que se llamaba el Patio Andaluz. Ahí también, en el Patio Andaluz, había una bailarina extraordinaria que se conocía como la Faraona, no me acuerdo del nombre, y que la retratan con una cinturita de centímetros. De avispa. De centímetros, una mujer muy bella, bailarina, etcétera, que se enamora de un tipo que llega, como en una novela barata, llega el tipo, se enamora de ella y resulta que es un vividor que se aprovecha de todo el mundo. Apostador, ¿no? Un apostador que roba a la empresa y que aprovecha la presencia de su amante, la Faraona, para guardar ahí lo que él ha robado.
Cuando ella descubre que él está aprovechándose de ella y que a espaldas de ella está ocultando las riquezas que está robando, se enoja mucho. Porque además él era como un Don Juan, pues no nada más le era fiel a ella, era un Don Juan que se metía con todas las mujeres que podía. Y entonces tenía varios amores. Entonces ella... Era el Casablanca. El Casanova. Casanova. Le roba al ladrón sus riquezas y las esconde en alguna otra parte. Que se supone la esconde, la entierra cerca del minarete. Que el minarete no es un minarete, es una chimenea. Tiene forma de minarete, pero no es un minarete, porque el minarete su función es otra y debe tener una escalera circular y tiene un sentido religioso, el minarete verdadero en el Medio Oriente. Pero esta es una chimenea, es una alegoría nada más. Y él descubre eso y entonces él se indigna y la golpea y la maltrata y no logra ella decirle. Entonces ella, en venganza, decide matarlo y le da un veneno. Esta es una de las versiones, porque hay como 2 o 3 versiones. Ella decide matarlo. Ella decide matar porque yo la versión que me sé es que él saca un cuchillo, supuestamente la degolla. Él trata de matarla. Trata de matarla. Sí, él sabe que ella está programando algo en contra de él. Entonces, cuando se da cuenta que lo está envenenando, antes de que él muera envenenado, la cuchilla, la degüella. Al degollarla, ella sale corriendo. No lo hace totalmente, sale corriendo. Esa es la versión que tengo. Sale corriendo y él detrás de ella. Porque dice, quiero que me digas dónde está mi dinero, dónde está guardada el botín. El botín. Y ella se pierde en la noche en medio de la neblina. Acuérdense ustedes que a veces hay neblinas muy densas. Sí. Yo llegué a Aguacaliente en 1960. He sido alumno de la secundaria, de la prepa. He pasado noches enteras ahí. Me ha tocado ver la neblina en que se cierra y a unos cuantos metros no se puede ver nada. Entonces platican de eso. Y muchos soldados, porque los soldados cuando se cerró el casino se quedaron ahí para siempre. Se volvió como guarnición militar, ¿no? Ahí estaba la comandancia del Servicio Militar Nacional. Incluso yo hice mi servicio militar ahí y ahí estaba la comandancia. Y ahí estaba también los servicios médicos y ahí estaba la casa del comandante. Ahí Cárdenas, cuando fue comandante del Pacífico, tenía su casa ahí en Aguacaliente. Cárdenas conocía Aguacaliente, por eso muchos años después siempre volvía a Aguacaliente. Ahí vivieron los militares, ahí vivió el general Ballesteros, y ahí vivieron otros militares. O sea, que lo que fue el casino estaba resguardado por militares. Bueno, entonces esa es la cosa. La asesina, él se pierde, ella se pierde, a él lo encuentran. ¿Y a ella no la encuentran o sí la encuentran? No la encuentran. Ese es el problema, que ella desaparece. Según la leyenda, ella desaparece. Y al desaparecer ella, queda la incógnita de qué pasó con su cuerpo y qué pasó con el dinero. Con el dinero. Porque yo leí también que cuando, o sea, en ese, o sea, no, obviamente no sé cronológicamente hablando, no tengo los datos, pero según cuenta la leyenda, cuando sucede esto que él obviamente la cuchilla y ella lo envenena a él, en este caso como usted lo cuenta, ella tenía que presentarse esa noche. O sea, tenía show o tenía espectáculo a esa noche y los asistentes cuentan que ella sí se presentó. Entonces, curiosamente, ¿no? También bueno, es una de las versiones. Es una de las versiones, ¿no? También dicen, no, pues es que aquí sí vino. O sea, que aquí vino, dio su show. Normal, ¿no? Se fue tranquilamente y saliendo del espectáculo, nadie jamás la volvió a ver a esta mujer, ¿no? Entonces, también como que son detalles que se anexan de cierta manera. Pasan ¿no? cosas raras. Yo conocí a un señor que era caballerango del hipódromo y tenía un huerto muy bonito enfrente de la casa donde yo vivía, allá en la colonia Independencia cuando era niño, en el callejón Allende, en la subida de la calle 9 hay un callejoncito. Ajá. Ahí vivimos nosotros y me acuerdo que un lunes mi mamá platicó con él. Se dice que yo iba, sí, yo me acuerdo que mi mamá platicó con un señor, así, porque yo era un niño de
6 o 7 años. Pero el señor murió el domingo en el hipódromo. Un caballo le dio un golpe en la cabeza y lo desnucó. ¿Y cuándo iba su mamá? Mi mamá lo vio el lunes y mi mamá platicaba eso. Lo saludó. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. O sea, Eso dice mi mamá. Yo tiene no sé una si relación a veces la muerte, en este caso de las personas, con lo que a lo mejor, con el ambiente en donde se desarrollaron. Claro. Vuelve. Hay conexión. O al que pertenecieron, lo que te platicaba de un primo mío, ¿no? Sí. Que tiene que ver con lo de la mujer que bailó con el diablo, que también al ratito lo vamos a mencionar, a ver si alcanzamos, porque son muchos los temas y las leyendas. Lo de Juan Soldado, se me hace a mí, más que leyenda, es un trabajo de investigación. Lo de Juan Soldado profundo, es una controversia. Exactamente. Sí. Cuéntenos, profesor. Queremos escucharlo de usted. ¿Cuál es su punto de vista y cuál es su versión? Primero, ¿cuál es la historia, no? Primero la historia en corto para que yo estar en contexto. Yo conocí a don Joaquín Aguilar Robles, un hombre muy serio, un profesional, un detective profesional, que escribió durante muchos años una revista que se llamaba El Detective Internacional. Y él tiene que ver algo en la historia de Baja California. Él fue gran maestro de la Gran Logia, fue masón, fue Shriner, fue todo. Fue un grado 33, un hombre muy inteligente, muy bueno. Y él tiene su propia versión. Él fue gran amigo, fueron compañeros y amigos íntimos de un jefe del FBI que vino a estudiar el caso y que pudieron encontrar que todos los hechos apuntaban hacia Juan Soldado, Juan Castillo Morales. Bueno, la cosa es que al cierre del casino de Aguacaliente, la ciudad estaba en efervescencia. La gente no tenía trabajo y estaban diciendo, se cierra el casino, se cerraron todos los casinos. Entonces la gente decía, nos vamos a morir de hambre, Tijuana va a desaparecer. Cárdenas en 1937 creó, no sé si en esa fecha, creó la ley que se llama la zona libre. Pero en esta etapa, antes de que viniera la zona libre, la gente estaba muy mal, entonces todos los días iban al Palacio Municipal y se sentaban en el patio, le llamaban la huelga de los sentados. Se habían quedado sin recursos, sin trabajo. Y uno de los líderes tenía una niña que se llamaba Olga Camacho, de 5 o 6 años, entre 5 y 8 años, no recuerdo cuándo. Y un buen día desapareció la niña y todo el mundo a buscarla. La mandan a comprar algo, ¿no? Bueno, sí, la mamá la mandó a comprar algo a la tiendita. Estamos hablando del centro de Tijuana, que lo más lejano era hacia el sur, hacia el norte no había nada, puros arenales. Y en ese entonces cuadras, ¿no? Y los niños en esa época salían como si nada a jugar y le daban vuelta a toda la cuadra y no había peligro que los iban a Sí, todavía en los años 50 yo hacía mandados a 3 cuadras de mi casa, que hay en la calle Novena, salía del callejón e iba a 2 cuadras adelante donde estaba la tienda Judith, me acuerdo. Y las mamás me daban un penny. Y también en la tienda me daban un dulce por equivalente a un penny. Y yo feliz. Sí. Tenía yo 6 años, 7 años. Y era toda una aventura, ¿no? Me iba a mi escuela, Las Granaditas, a pie y regresaba. Era otra época. Y esta niña sale sale y no vuelve. La historia que yo me sé así en corto es que esta niña la mandan a la tienda por X cosa. Y al mismo tiempo que sucede esto, el jefe que vendría siendo de Juan Soldado, de este soldado raso, lo manda a limpiar un traje que tiene sangre. Entonces, por eso la versión, por eso relacionan de cierta manera la versión, porque la niña esta niña los 2-3 días desaparece, ¿no? Aparece mutilada, violada, mutilada y asesinada. Entonces le echan la culpa a este soldado de que él fue el que la mató. El soldado tenía antecedentes de licor, muy natural, muy normal. Como cualquier otra persona puede tenerlas. Y la esposa desconfiaba de él desde antes. Por eso cuando ella ve las ropas ensangrentadas, inmediatamente se las lleva al cuartel, va con el comandante. El jefe del cuartel era un coronel en esa época. Siempre el comandante de un batallón es un coronel.
Ese es el grado que corresponde. No es un general, ni un capitán, ni un mayor, es un coronel. De acuerdo con el reglamento militar, a él le correspondía. Y la niña aparece brutalmente asesinada, que es una cosa horrible, como ya les mencionaba. Y inmediatamente se prenden las alarmas por todos lados. Buscan a la niña, la encuentran, todo. Es una conmoción. Imagínense en aquel pueblito, es una conmoción. Que sucediera eso. Que sucediera una cosa tan terrible como esa. Ya había sucedido en el 20 y tantos, en el 27, con unas norteamericanas que fueron violadas y que cerraron la línea y que provocó una crisis. Pero era otra cosa. Ahora estamos hablando, era otra cosa en una época de vicio, de juego, de cantinas. Ahora no. Ahora había una situación tensa. Económicamente tensa. Muy dura, ¿Sí? Muy dura, con la gente en la calle, prácticamente. Entonces, detienen a este soldado, inmediatamente le hacen un juicio y lo condenan a muerte. Lo condenan a ser fusilado. Aquí pasan cosas muy raras, porque el juicio es muy sumario, es un juicio militar. Ay, que es lo juzgan los instantáneo militares casi, ¿no? y rápidamente quieren deshacerse de él. Entonces la gente dice, no, entréguenlo, vamos a lincharlo, porque no querían que fueran a juicio, dice, lo van a perdonar o algo. Y como no les hacen caso, queman el cuartel y queman el palacio municipal. Entonces esa es la única vez en que se da esa situación en donde la gente es tal el coraje que quema las dos instituciones más fuertes que había, lo que es el gobierno, no municipal, porque no había municipio todavía. Pero el gobierno en general. El gobierno y el cuartel. El ejército logra combatirlo, todas esas cosas, detienen y se llevan a Juan Soldado caminando, se lo llevan escoltado al Panteón Municipal número 1. Toda la gente de la ciudad va a ver, bueno, la ciudad no era ciudad, era una villa, 18,000 o 12,000 habitantes van. Ya existía la secundaria federal número 19, que es la primera secundaria que va a haber en Tijuana. La secundaria federal número 19 estaba en la escuela Álvaro Obregón. Entonces los alumnos de la escuela Álvaro Obregón bajaron a ver el acontecimiento. Las amas de casa, todo el mundo estaba en eso, porque iban a ver cómo iban a ejecutar a Juan Soldado. Y todos gritaban y querían lincharlo. Entonces, cuando llega el momento, el Juan Soldado, cuando ya lo van a fusilar, se hinca o se para, a un lado del capitán que va a ordenar su fusilamiento y le dice, mi capitancito, ¿en qué quedamos? Y le dice eso. Entonces, parece ser que había un acuerdo entre ellos. No sabemos qué acuerdo era. Nadie sabe qué acuerdo hubo. Decían, ¿qué quedamos, mi capitancito? Y el capitán lo rechaza, no le hace caso. Y le dice, mira, vete corriendo. Te vamos a dar esa oportunidad. Entonces él se va corriendo hacia el cerro. Y mientras va corriendo hacia el cerro, no sé si ustedes han estado en el Panteón Municipal número 1. Yo sí estaba. Por cierto que está horrible ahora, no se puede transitar. Creo que cada vez está más feo el Panteón. Cada más feo, sí. Entonces sale él, están ahí, se va corriendo y en la ladera del cerro. Sí, sube la lomita. No alcanza porque los disparos le aplican la ley fuga. Alguien dice, es la última vez que aplican la ley fuga. Digo, ¿para qué le aplican la ley fuga si tenían orden de fusilarlo? Eso es una, es la misma. Sí, de todas maneras van tras él hasta matarlo. Sí, entonces la gente dice, ¿oyeron lo que dijo? Tenía un acuerdo con el capitán. Dice, sí, seguramente parece ser que... No sé qué más dijo porque yo no estaba presente. Sí, como si hubiera sido casi él el que hubiera si cometido el crimen y le hubiera... Mi capitancito decía, acuérdese de lo que quedamos. Eso le dijo. Entonces la gente decía, a lo mejor era inocente. Entonces empezaron a arrojar piedras ahí. Y de ahí le vino el mito que había sido una víctima inocente para cubrir a un jefe. Pero don Joaquín Aguilar Robles, que junto con el agente del FBI hicieron la investigación exhaustiva, y dice, no, era culpa. Yo le creo a él, ¿no? Dice, todas las pruebas van en contra de él, sobre todo sus antecedentes, que ya había sido, tenía antecedentes de haber querido violar a una sobrina de su mujer. Por eso su mujer la mujer desconfiaba de él. Claro. Totalmente. Entonces,
Con ese antecedente las cosas empeoraron, dice, y nunca más se volvió a repetir nada, ni los que podían haber sido sospechosos como el capitán conservaban y tenían una conducta limpia, etcétera. Ya no se arriesgaron. Pero la No gente lo sabe. dijo, no, aquí había gato encerrado. Y entonces, no sé en qué momento surge la idea de que era un inocente, que había muerto inocentemente, y entonces la gente le fue a rezar. Y le rezaron y a llevarle veladoras. Y de pronto, la gente que se iba al otro lado se confiaba en él. Y dicen... Y se volvió un ícono. Sí, se volvió en eso. Entonces, vayan ustedes a su tumba porque tiene 2 capillas, donde lo enterraron y donde lo mataron. Fusilaron. Pero hay cosas que también que se extrapolaron. Por ejemplo, la tumba de la niña Olga estaba a 2 pasos De la de él. de él, y había gente que llegaba y pateaba la tumba y rayaba y le decía cosas y le insultaba y le dejaba recados sucios, groseros, como si ella hubiera tenido la culpa de algo. Tan así, tan maltrato le hicieron que los familiares de la niña Olga sacaron su cadáver y la enterraron en el Panteón Municipal número 2. Wow. ¿A qué grado llegó eso? Llegaron A mí lo tener- que se me hace muy interesante, que hace rato le comentaba, hubo un escritor aquí de San Diego, periodista, historiador, Sí, Paul Vanderwood se llama. Vanderbilt. Él escribió un libro, que de hecho se editó en español en el de Norte Carolina, que habla precisamente sobre la historia cronológica de lo que fue la historia de Juan Soldado, pero con mucho contexto de lo que en ese momento Se vivía, estaba ¿no? sucediendo en la ciudad. Ahorita lo que usted comentaba, ¿no? O sea, cómo estaba la ciudad, en qué condición económica. Tiene otro libro sobre Aguascalientes extraordinario, ¿eh? Sí, y está muy... Pero visto con otro criterio, con otra imaginación, con otra perspectiva Sí. de persona no ligada a la ciudad. Pues estaba leyendo que en este libro participó el Colegio de la Frontera Norte, por ejemplo, el Colegio de Michoacán, el Colegio de San Luis. Entonces fue una colaboración bastante extensa en donde reunieron muchísima información y a la gente en general la pone más en contexto sobre la historia y realmente cómo fueron los hechos o los acontecimientos, y te alejan un poquito más de las supersticiones, de las creencias, y te ponen más la historia como Más aterrizada, más ¿no? Más aterrizada, real a lo que sucedió. exactamente, como un trabajo periodístico de investigación muy interesante. No recuerdo cómo se les llama a eso, que son los milagritos que se hacen y que van y le dejan constancia. Ajá. Gracias por el milagro recibido. Ajá. Y van y le dejan Y casi que lo vuelven santo, ¿no? figuritas de plata, Sí. de oro, de cobre, monedas, y los comerciantes de la zona han hecho un verdadero negocio con figuras de un soldado Soldadito. Sí las he visto de cerámica muy también. bonito, con un rostro juvenil y todo Sí. eso, que no tiene que ver Y nada. las estampitas también, yo llegué a Ay, ver las estampitas. estampitas. ¿Sí? Y han hecho la alegría de los funcionarios del municipio, porque muchos iban y sacaban la alcancía que se llenaba y se la llevaban ellos, se la llevaban al gobierno Fue municipal. un negocio redondo. Wow. Conocí a algunos que se aprovechaban, que cuando no tenía dinero iban y sacaban Iban por... a saquear la alcancía de Juan Soldado. Y cómo las historias y las leyendas de cierta Pero manera a no veces se dividen. Por ejemplo, esta historia es definitivamente histórica, de cierta manera periodística, Así es. de investigación. No es una verdadera leyenda. Pero, y no es una Pero verdadera hace leyenda. milagros, según ellos. Pero la gente se aferra a esto, se agarra de esta creencia, ¿no? Y les resulta y está bien. O sea, si a la gente le resulta creer que, por ejemplo, en este caso Juan Soldado fue inocente, está bien. O sea, no pasa nada porque cada quien tiene su percepción de la historia, ¿no? Claro, y son es propiamente las creencias de cada persona. Hay gente que ha relatado, dice, íbamos todos, dice, yo me encomendé a Juan Soldado. Pasaron los migrantes, agarraron a todos y a mí no me vieron. Me volví invisible, gracias a Juan Soldado. Me volví invisible y dicen, ahí estaba y no me vieron. Sí. Estaba delante de ellos y no me vieron. ¿Y qué pasa con las historias, por ejemplo, de terror?
en el caso de la historia de la leyenda de la mujer que bailó con el diablo, Con el diablo. que ha sido replicada en varios estados de la República Mexicana, seguramente a lo mejor en Europa y en Sudamérica y en Estados Unidos hay algunas parecidas, Sí, pero muy esta, por parecida. ejemplo, siento que cultiva mucho el miedo. Y yo me acuerdo, está muy ligado a la creencia, a la fe católica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las versiones que yo he escuchado desde hace mucho tiempo, es esta chica o esta muchacha que quiere salir de antro, como lo dijéramos hoy en día, o a una discoteca así de baile, en Viernes Santo. Y la mamá le dice, no vayas porque no tenemos que guardarnos, ¿no? Tenemos que, estamos en Semana Santa, no te va a pasar nada. Es una fecha especial, es una fecha de mucha fe, de estar en casa. Y esta chica desobedece a su mamá, se va al baile, y es cuando se encuentra este joven apuesto, galante, Catrín, ¿no? Sí. galán, exactamente. Claro. Sucede en el bar Aloha, famoso, ubicado en la Avenida Revolución. Y posteriormente, con el tiempo, se replica la historia, según mis papás, que ya son más como de la época de los, ¿qué será?, 60, 70, en la discoteca, La O, ¿no? Que ahora ya, pues ya no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, siento que este tipo de leyendas inculcan mucho el miedo, pero muy basado en una cuestión de creencia, de fe. O sea, ligado a lo mejor puede ser, no sé, en este caso a la religión católica. Muy superstición y también a la imaginación, porque como dicen, se repite esta historia, pero no es una historia local. Es decir, viene desde España contemporánea. Es una historia muy contemporánea. ¿Por qué contemporánea? Porque se da en un ambiente de tecnología. Claro. O sea, ustedes se acuerdan que, no sé, alguna vez habrán entrado a algún lugar de esos y que hay humo, ¿no? Sí, las máquinas de humo en el piso. Y eso sucede en la el historia. contexto. Sí, ya más moderno. Y es que uno sí se imaginaba. Yo recuerdo esa historia de que mi abuela la contaba cuando teníamos unos 13, 14 años, mi abuelita. No vaya. Y es que se elevó, es que empezó a salir humo y se elevó. Y uno de sus pies era una pata de cabra, ¿no? Una pata de cabra. Y entonces se elevó y esta muchacha se dio cuenta que era otra cosa y la quemó de la espalda a la hora de abrazarla. O sea, todos esos detalles que se me hacen como de un cuento de fantasía, cuando a la hora que estás escuchando lo de alguien que lo cree, o sea, que y te lo dice con tanta convicción, ¿no? Sí, que adopten la leyenda, o sea, sí te impone, o sea, sí te impone y te sugestiona y te esperas a ver qué más y qué pasó y qué fue de la muchacha, ¿no? Y algo que le platicaba a Denise cuando comentábamos de esta leyenda en particular, porque me dice, es que pasó aquí en Tijuana. Le digo, yo la escuché años atrás, le digo, y en Sonora, ¿no? Y no era un antro, era un baile de la plaza, ¿no? Y sucedió exactamente lo mismo, ¿no? Y salió el humo y voló y la pezuña y todo. Antro, ya saben lo que quiere decir antro. Sí, Antro en el diccionario está señalado como un lugar de vicio en prostitución. Pero antro también quiere decir caverna. Entonces, es el mal uso del idioma otra vez. Le dice la mamá o la muchacha a la mamá, mamá, vamos a ir mis amigas y yo a un antro. Muy bien, hija, que te vaya muy bien, diviértete, nada más no vengas muy noche. Es como si le dijera, mamá, voy a ir con mis amigas a un antro, a un centro de vicio y prostitución. Ah, muy bien, hija, diviértete. Sí. El mal uso del lenguaje, la ignorancia, porque además lo se escucha menos en feo. los diarios. Sí. Déjenme decirles algo que yo creo que es una acotación importante. Como profesor, muchas veces he tenido que explicar qué cosa es un mito, qué es la leyenda, y trabajar con los jóvenes en ese aspecto. Entonces, una vez que hemos explicado todo y que hemos hablado del mito y de la leyenda de la bailarina y otras cosas, del anónimo, del apostador anónimo que aparece, porque el apostador anónimo es uno que perdió su boleto y entonces en los camiones que vienen del hipódromo anda buscando, le dice, no vio mi boleto, perdí un boleto, era un boleto ganador de la carrera de caballos de hoy. Wow. Y no lo encuentra. Bueno, entonces yo les digo, ¿alguno de ustedes ha vivido alguna escena? Nadie dice nada.
Ándale, alguien, aunque sea una cosita sin importancia. Entonces ya se atreve alguno por ahí. Sí, dice, pues resulta que en la casa donde yo vivo espantan. Dice, ¿cómo? Sí, dice, en las noches se oyen cadenas y eso. Y luego al ratito otro. No, dice, a mí sí me pasó. Nosotros vimos cómo se movían los muebles en el edificio que está enfrente de la prepa, en el 5º piso, con mi novia. Un día estábamos nosotros y vimos cómo se movieron las cosas de un lado a otro. Y empiezan a hablar, no, dice, aquí en la escuela pasa esto. Y luego el conserje. Y de repente todos tienen historias que contar. A todo el mundo le pasó Todas algo. espeluznantes. El payasito, es un común el del payaso. Sí. Sí. Ese ya ni lo menciona porque todo el mundo se le ha parecido un payaso cuando era niño. Y el de Agua Caliente. En el teatro de la preparatoria, un conserje dice que estaba cerrando todo cuando entró una joven, una estudiante, corriendo y se metió hasta atrás del telón. Dijo, oye niña, ya no puedes estar aquí, tienes que irte, voy a cerrar. Entonces No había nadie. va y abre el telón y no hay nadie. Nadie. Ay, qué miedo. Ay. Dice, sentí un escalofrío y me salí. Cuando vinieron los de una televisora que tienen casos, ¿cómo le llaman? Casos Sin resolver. Como paranormales. Paranormales o algo así. Entonces trajeron una famosa campana, ¿cómo le llaman? Esa que hace un sonido especial y todo eso. ¿Como un cuenco? Un cuenco, sí. Y eran las 12 de la noche, estuvimos ahí. Ese día me quisieron que los llevara al panteón y habíamos tenido permiso para entrar al panteón municipal número 1. Bueno, pero ese día estuve con ellos ahí y yo les dije que no creían esas cosas, pero me sacaron eso. No, pero díganos de qué trata. Les digo, bueno, por cierto que cuando lo publicaron, no publicaron todo lo que yo había dicho, que era producto de la ignorancia, de la superstición, de que la gente si no... Pues es que eso no iba a vender, ¿no? Entonces les dije yo exactamente lo que había dicho. Sí. Bueno, cuando anduvimos ahí, lograron, yo no sé cómo lo hicieron. Entonces, ustedes están en la prepa, entonces el teatro está aquí y este es el gimnasio. Bueno, pues de acá de esta zona sale una luz que da la vuelta y se mete al teatro. Lo lograron ellos tener. Lo lograron Grabar en video. grabar en video. Sí. Y luego platican, Wow. la luz la grabaron. Y platican mucho de cómo los conserjes en la noche oyen que avientan todos los mesabancos allá en la parte de atrás de la dirección. Y cuando van a ver qué pasó, o sea, un ruido a medianoche, no hay nada. Y cuando todavía no derrumbaban el gimnasio, había un matrimonio, un señor, un velador, que dijo que se le apareció el diablo, que entre Hay los de mesabancos, y resulta que el señor ni bebe, ni fuma, ni toma, ni toma drogas, ni nada. Es más, es testigo de Jehová. O sea que es... Es un lugar con muchas energías y yo creo que también Totalmente, tanto en eso estoy de acuerdo. o sea, el precedente que tiene la preparatoria de Lázaro Cárdenas como inmueble, como espacio, como territorio, tiene mucho precedente de energía positiva, pero yo creo que más negativa por el simple hecho de que fue un recinto que lo que promovía era el vicio. Pero Pues antes de por todo eso, el contexto que tenía Por todo el contexto que anterior, tenía pero en también ese, antes en de ese eso tiempo. fue una aldea indígena. Aunque dice que ya no hay cumiay aquí, Sí. pero era una aldea indígena. Usted se imagina cómo era antes. Sí, donde estaban donde ahora son departamentos, ¿no? Son casitas, ¿no? Los bungalows, famosos bungalows. bungalows. Ándale. Hay una parte de los bungalows que está cargada de energía. Está por ahí cerquita, muy cerca de donde era la parte de atrás del patio andaluz. Y algunos vecinos me han dicho que ahí se concentra una enorme cantidad de energía Sí, no lo negativa. imagínate. Y que hay todos los personas cultos. que vivían por ahí que han tenido enfermedades fuertes, muy fuertes, como el cáncer y otras. Y algunas personas han muerto de eso. Pero no puedo señalar el lugar, pero está atrás. Dice, este lugar es un sitio lleno de energía negativa, además.
Híjole, Qué es que interesante. hay mucha historia y yo creo que se nos va a acabar el tiempo, pero ya así como quisiera, como para terminar este episodio especial sobre las leyendas, las historias de Tijuana, un poco de Baja California, del contexto que nos está platicando el profesor. Hace un momento dijo, todo el mundo tiene como que algo que contar, y se me hizo muy curioso un dato que encontré en internet. Hay una página que se me hace fabuloso porque yo creo que cada año o a lo mejor cada cierto tiempo se van anexando relatos nuevos. Y hay una página que se llama, la descubrí, se llama paratodomexico.com, y en esta página tú encuentras muchas leyendas, no solamente de Tijuana, sino de otros estados, y tú puedes anexar Tu leyenda. tu propia leyenda. Así es. ¡Qué Y eso se me hace padre! genial porque, como dice el profesor, mucha gente está más sensible que otra. Entonces, a lo mejor lo que uno no ve o lo que para uno no puede ser algo importante que se quede como precedente en la historia de los mitos, de las leyendas, ¿no? de la superstición, para otras personas sí puede ser importante. Entonces está padre que haya este espacio, sobre todo para la gente que hoy en día le toca vivir distintas, ahora sí, experiencias. Y sabes Claro. qué, yo creo que lo padre es que esté en formato digital, que esté en una página web y que pueda ser accesible para todo, porque muchas veces, o ya ahorita el tema de las leyendas, lo relacionas más a cuestiones de libros o investigaciones o relatos que se hayan, pero hecho en libro, y tal vez es un poco más complicado llegar a ellas, ¿no? O porque alguien te las contó y por eso lo supiste. Pero ya el hecho de que esté en internet y puedas acceder y puedas aportar y puedas ser parte de esta creencia popular es bastante, bastante interesante. Claro, pero además, como decíamos al principio, también se trasladan las leyendas. Miren, aquí tenemos mucha gente de muchas otras partes. Hoy me decían, fulano de tal le hicieron un trabajo vudú. Ándale, Por eso pues. está fulmano. Tenemos mucha santería. Sí, Vayan ustedes a ver el Panteón Municipal número 3, que está muy descuidado, por cierto, y la gente aprovecha para hacer rituales ahí entre las tumbas, saquear cadáveres y eso. Hay un descuido enorme, es un basurero. Y todos nosotros atravesamos ese panteón porque es la carretera que va a Playas de Tijuana. Y al lado derecho tiene una parte del panteón y al lado izquierdo la parte Sí, más. cuando está todo el tráfico que viene que viene siendo la vía internacional, pues la gente por lo regular hace este acotamiento, ¿no? De pasar por esa calle donde está lo que viene siendo el panteón. Bueno, son el Panteón número 1 y el Panteón número 2, 1. que están en la colonia más vieja de Tijuana, que es la Colonia Castillo. No es la Libertad, es la Colonia Castillo, porque es de manera natural, se fueron hacia ese lugar. Así es. Pero el Panteón Municipal número 3 es el que va, cuando usted va a Playas, que pasa el Panteón antes de llegar al Panteón Jardín, déjeme acordarme. No. Es Llega al usted al revés, Panteón creo. Jardín, que está aquí, atraviesa usted y empieza en la carretera Playas, y antes de llegar al Puente del Soler, ahí está el Panteón número 3. Y bueno, ahí pasan cosas, Entonces, siempre han pasado habría cosas. que ver ahí con las autoridades qué está pasando, ¿no? ¿Por qué está tan descuidado? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué está esa apertura en cuanto a que la gente, cualquiera puede entrar, puede saquear? No tiene cerco. No tiene cerco. Entonces, ¿qué pasa con todos esas personas que fueron enterradas ahí? No sé si también les platicaron el hecho de que en el Panteón Municipal número 2 están pegadas las casas. Están pegadas las casas y entonces una señora platicaba que pues ella se quejó porque todas las noches un niño salía a jugar y le dijo, oye, ¿ese niño quién es? Pues es el hijo de la señora fulana, le dijeron. Entonces fue a decirle a la señora, oiga, su hijo llega en la noche, hace mucho ruido y juega mucho ahí en el panteón y no nos deja dormir. está peligroso, ¿no? Dice, ¿qué niño? Dice la señora, pues, oiga, dice, mi hijo murió hace 10 años. ¿Cómo? Ay, qué Dice, miedo. mira, aquí está su retrato. Ay, sí, ese es el niño que yo vi corriendo. Ay, no. O en el Me Panteón puso chinita Municipal la número piel. 13. Muchas historias. Fuimos a enterrar a un amigo nuestro y nos quedamos ahí porque llegamos muy tarde. Pasaron muchas cosas y se retrasó la carroza. Cuando llegamos ya no había nadie, ya estaba oscureciendo. Fue noviembre de 2007.
Y me dice el panteonero, el chofer de la camioneta, me dice, no me quiero quedar aquí, dice, porque en la noche todos los niños salen a jugar. Wow. ¿Le consta? Sí, dice. Ay. Yo he estado aquí, dice, es un jugadero de... Yo sí creo que hay gente mucho más sensible que otra y pero sí se puede oye. alcanzar a ver. No se ve, pero se oye. ¿Cómo? Sí, dice, yo he dormido aquí, dice, y es un relajo, un griterío. Ay, qué Pues curioso, más vale ¿no? creerlo sin demostrar. Sí. No quiero que me lo demuestre. Ya para cerrar el episodio, rápido recordemos también que está el programa buenísimo que es La Mano Peluda, que se sigue transmitiendo por Radio Fórmula, por la 104.1 FM, por si ustedes son amantes de escuchar estas historias y quieren escuchar otras nuevas, porque seguramente algunas escucharán repetidas, pues todavía está vigente este programa desde el 95. ¡Qué padre! Entonces, si no lo han escuchado, es una invitación padrísima para los amantes de todas estas historias pero yo le voy a decir de una miedo cosa. y de misterio. Si no aguanta, si no le gusta esto, mejor no le busque. No lo busque. Claro. Sí. Es como la famosa Ouija, ¿no? Yo no creo en eso, pero tampoco lo rechazo. Pero mejor de lejitos, Simplemente que se quede ahí donde está. Nunca debo jugar. Sí, por eso es que es para los que les guste esto, Para los valientes. adelante. Sí, a los que no, nomás así, pero mejor luego, de lejos. Pero luego mueven cosas que después no pueden dominar. Exactamente. Incluso si estamos en la posición más incrédula, muy bien, tú puedes crear con tu mente todo, de acuerdo. No creo en todo eso. Entonces, no entres en eso Sí. porque puedes mover cosas de tu propia persona que después te vas a arrepentir. Que quizá no quieras. No los estamos asustando, que quede claro. Porque se puede prestar a que a lo mejor... Hay ya que haciendo. ver con respeto lo que no entendemos, con seriedad y con respeto. Eso es lo que yo recomendaría. Si no le entiendes, no le muevas. Ten respeto por las cosas y por lo que no entiendes. Ahora, si lo logras entender, qué bueno. Pero acuérdate que la vida espiritual es muy grande, muy profunda y si la has de mover, muévela para bien. Perfecto. Claro. Nos quedamos con eso, ¿verdad? Susi, ¿quieres agregar otra cosa antes de irnos? Pues nada más darle las gracias, profesor. Ha sido una plática súper enriquecedora e interesante. Espero que luego podamos tener otra oportunidad para seguir hablando de estos u otros temas, porque creo que tiene mucha tela de dónde cortar. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes. Profesor, muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias a todos. Que les vaya muy bien. Gracias, bye. Y al público también.